evaluar la evaluación, pero algo más, que eso podía ser y ojalá sea de todo lo que pueda salir. Yo quería también, si podíamos hacer en algún momento algún comentario de la experiencia de ustedes así directa, que no podemos tener con todos los chicos que se han inscrito, de la Olimpiada en general, de los temas, del estudio, pero esto no está armado de una forma rígida. Así que con lo que vaya saliendo y lo iremos charlando. Ese es el objetivo, hacer una charla, hacer un intercambio y ver, bueno, si hay alguna inquietud yo la puedo responder y las de ustedes y las mías las iremos desarrollando acá. En primer lugar, me gustaría identificar quiénes están en la categoría A y quiénes en la B. ¿Quiénes en la A, por ejemplo? ¿Quiénes en la A? Están casi todos ahí atrás. Ajá. ¿Y quiénes en la B? Ah, no, estamos ahí claritos. Me va a costar un poco. Bueno, pero no es necesariamente para ver arriba punto por punto, sino que para tener una idea con qué les ha tocado enfrentarse, ¿no es cierto? Y vernos también a nosotros, que fuimos los responsables, ¿no? La profesora Vanessa Coloma también tiene una parte de la responsabilidad de lo que les hemos propuesto, y eso también es una responsabilidad. Quien propone una evaluación, quienes proponemos una evaluación, tenemos responsabilidad acerca de eso que estamos proponiendo. Bueno, hay una mano ya, por suerte. ¿Hay? Mi pregunta era si usted le quería investigar sobre, digamos, saber un poco más, ¿no? O sea, si tenía algún objetivo de concientizar o algo más profundo, pero ¿De enseñanza de la historia o de la historia? No, esta Olimpiada de Historia por los temas que se trataron. Porque la categoría A, el feudalismo, capitalismo, y la categoría B, el capitalismo en adelante. ¿Interesante? Sí. ¿Por qué cuando tiene que ver con la prueba? ¿Por qué cuando van con los temas que van en la prueba de categoría B? Yo pensé que iban a tomar más temas de nuestro país, porque más se toma en la prueba nuestra del tema de Europa. Se toma lo único que se nombró en la prueba nuestra de nuestro país fue de menos, no se habló de nada, del desarrollo militar, ni casi nada, la unidad 3. Se habló casi lo último que vimos. ¿Hablar concretamente de la prueba o de todo el material de sorpresa? No, por eso no se tomó nada de la prueba. ¿Por qué? O sea, la prueba daba la sensación de que era muy general. Sí. Como que no se tomaba un punto que quizás habíamos estudiado la mayoría, que era el tema de los gobiernos, los planes tutelarios de Perón, el desarrollismo con Frondizi, esas cosas que quizás no se tomaban, que pensamos que iban a incluir. O sea, que ustedes querían que nosotros hacemos más temas, Sino más puntualizado. más personalizados. Bueno, ¿cómo? Difícil responder a las preguntas, ese tipo de preguntas que seguro los compañeros son generales y que tocaban poco a Argentina. Tocaban el caso de Argentina. No, que sino que no hablaban casi nada de lo que habíamos estudiado de la unidad 3, hablaban muy poco, nada. Ya voy a empezar. Voy a recoger 2 o 3 cuestiones y vamos intercambiando entre nosotros a partir de las 2 o 3 cuestiones que ustedes propongan. Sí. Yo también, con lo que dice acá una compañera, nos preguntamos con mi profesora siempre qué les lleva a ustedes a elegir movimiento obrero para el tema del manual. Bien. O el mundo del trabajo, en general, el movimiento obrero. Bien. ¿Alguna cosa más? Empezamos el intercambio después. Pero a partir de... O sea, lo que tiene que ver con lo que decía él, que yo pensaba que iban a tomar cosas más puntuales, porque, por ejemplo, si nos preguntan sobre características de un proceso, si uno pregunta sobre algo más particular, se tiene que entender sí o sí el proceso. Entonces, es obviar esa pregunta, porque uno lo tiene que comprender para poder contestar otras. Por eso pensé que nos iban a tomar cosas más puntuales. Es la réplica exacta de lo que uno quiso decir cuando preguntó.
Está un problema que tenemos los seres humanos en la comunicación, ¿no es cierto? Pero que lo asumimos. Lo que yo entendí de lo que ustedes han planteado para iniciar este intercambio, esta charla, me parece que puede dividirse en dos grandes cuestiones. Una que tiene que ver con la temática de la Olimpiada y que me parece que se relaciona con el propósito de enseñar historia, pero de enseñar historia acerca de esta temática. Ahí me pareció que había un nivel de pregunta o de planteo. Y el otro es mucho más puntual acerca de las pruebas, que ahora las vamos a proyectar y las vamos a ir también viendo y repensando. Porque una cosa cuando uno tiene la prueba ahí la tiene que contestar y está en medio de una competencia, no hay que tenerle miedo a esto, que es como esto Olimpiada. Y otra cosa es cuando tal vez uno hace una segunda mirada. Voy a empezar por lo que enuncié al comienzo. El tema en particular no es sobre, o no es solo sobre el movimiento obrero, es sobre el mundo del trabajo en las sociedades capitalistas. Por lo tanto, el tema tiene un marco temporal. El capitalismo no existió siempre y como todos los sistemas de la historia, está llamado a desaparecer. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero el feudalismo desapareció, el esclavismo desapareció, en las sociedades antiguas orientales, con su especial modalidad, desapareció, el modo de organización de las sociedades cazadoras-recolectoras desapareció. Por lo tanto, la historia es cambio, ¿no? Y en esos cambios se suceden formas de organización socioeconómico-política e ideológica, que es, digamos, una manera de nombrar las diferentes facetas de la vida humana, y de estudiar eso se encarga la historia. Nosotros elegimos este tema dentro de un conjunto de temas que nos propuso el Ministerio de Educación de la Nación en el año 2005, cuando abrió un concurso que estuvo destinado a todas las universidades del país a presentar proyectos eligiendo cada universidad el tema que quisiera. Junto con el proyecto tenían que ir los materiales para los alumnos, los materiales para los docentes, porque hay un subproyecto de capacitación docente, y toda la fundamentación pedagógica, etc. Bueno, un conjunto de profesores del Departamento de Historia de esta facultad estudia la carrera profesoral de licenciatura y además muchas otras carreras. En esta Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional Electoral elegimos el tema, este tipo de transformaciones en las sociedades capitalistas. Por ende, y ustedes, estudiantes de historia, alumnos que han llegado a la Nacional en la Olimpiada de Historia, saben que hay un límite temporal, que el sistema capitalista se consolida en Europa y resulta de un proceso de transición de un sistema anterior que era el sistema feudal. Por ende, los manuales se inician con algunos elementos de la transición del feudalismo al capitalismo y luego arrancan concretamente con la lenta formación de un sistema capitalista que implica todo lo que dije, en lo económico, no solamente qué actividades económicas, la organización del trabajo, las relaciones de producción, es decir, quién trabaja, quién se apropia del trabajo. Por lo general nosotros hablamos de relaciones de propiedad, relaciones de apropiación, relaciones de producción, pero también las otras facetas políticas, ideológicas, que forman parte de ese todo social. ¿Cuándo terminan nuestros manuales? Prácticamente sobre el presente. Ahora ocurre que, dividido en categoría A y B, hay un corte temporal. El corte temporal para la categoría A está puesto a principios del siglo XX. Y en la categoría B tomamos más el siglo XX. ¿Sí? Entonces, si ustedes me preguntaban acerca de por qué, más que el movimiento obrero, el mundo del trabajo, que incluye la organización de los trabajadores, y sobre todo la organización de los trabajadores especialmente, no únicamente, industriales, porque el capitalismo se consolida con la revolución industrial. El modo de producción capitalista, la organización capitalista de la sociedad, del Estado, se consolida con la revolución industrial. Corresponde a sociedad industrial. Por supuesto que después, ustedes lo saben eso, el capitalismo va a tener
configuraciones distintas se trate en lo que llamamos los países centrales y los países periféricos. Pero básicamente ahí estaba el centro de nuestra temática, desde lo que nosotros propusimos. A partir de ahí, esta Olimpiada tiene eso como eje y tiene todas las categorías, A, B, C y D. ¿Sí? Y en realidad la pregunta no era tanto a qué estudiamos, sino por qué lo estudiamos. Bueno. Como no sé si vamos a conversar la fundamentación pedagógica de por qué el Ministerio de Educación lo planteó como tema, Claro. pero sí la fundamentación pedagógica que ustedes dieron para establecer Claro. ese tema. En realidad, el Ministerio planteó muchos temas. Si nosotros elegimos ese, por supuesto que tiene que ver, como todo en la vida, con opciones que están teñidas, y no puede ser de otra manera, por posiciones que son posiciones con respecto a la disciplina. ¿Cómo vemos este grupo de profesores que integramos la Olimpiada? ¿Cómo vemos la historia? ¿Qué miradas tenemos acerca de la historia? ¿Qué priorizamos cuando estudiamos historia? Ya sea enseñándola o ya sea investigando, porque nosotros somos docentes e investigadores también. Entonces, ¿qué priorizamos? Porque ustedes saben que no hay una sola escuela historiográfica, hay muchas escuelas historiográficas. Algunas ponen más el acento en estas visiones globales de la sociedad, y ahí hay que tratar de aprender algo que no estamos en esto, acerca de cómo se desarrolló la disciplina historiográfica. Es decir, la construcción del conocimiento histórico no se hizo siempre igual. Los historiadores del siglo XIX no historizaban como los historiadores del siglo XX. Los historiadores del siglo XX tienen también una cantidad de diferencias entre ellos. Y entre esas diferencias están qué priorizan, no solamente como profesores para enseñar, sino para investigar. Porque la historia va teniendo a veces por etapas temas y problemas específicos, pero también miradas y enfoques. Voy a dar dos casos más o menos extremos. En el siglo XIX los historiadores miraban fundamentalmente los acontecimientos políticos y tenían una concepción de la historia como la de los hombres sobresalientes, los hombres destacados, una visión basada en los héroes, basada en que quiere estar desde una concepción de la historia, que la historia la hacen solamente los presidentes, los militares, los que ganan batallas, y además se priorizaban los acontecimientos políticos y militares, no los procesos. Los acontecimientos, cuando yo iba a la escuela, a mí me enseñaban talanita cosa, talanita lo otro, talanita lo otro. Yo del proceso, ¿por qué pasaba eso? ¿Por qué podía haber, digamos, un enfrentamiento? Porque mucho se daba cuenta qué intereses estaban en juego ahí, porque hay intereses en la vida humana. Y la historia estudia la vida humana, hay intereses, posiciones ideológicas, políticas, y bueno, la historia también tiene que dar cuenta de eso. En el siglo XX que avanza la denominada historia social, a la cual gran parte de nosotros adherimos, que es una visión más globalizadora de la historia, que intenta mirar la sociedad en su conjunto, también poder ver esos actores menos, digamos, visibles. Trata de ver también un poco más a los invisibles. A veces se usan esas expresiones, los de abajo, etc. Hoy yo hablaba de la cuestión de la historia oral, de rescatar la voz de los sin voz, etc. ¿No? Porque en realidad el concepto que está detrás, ¿cuál es? Que la historia la hacemos todos. Entonces quien estudia historia tiene que tratar de incluir la mayor cantidad de voces posible. Pero para esto hay que investigar, hay que buscar fuentes, hay que ver esos actores cómo aparecen, en qué fuentes aparecen, y todo eso está procesado por el historiador, los historiadores que pertenecen a escuelas, que tienen diferentes edades, que se han formado en diferentes universidades. Jamás en la historia puede haber una sola palabra. Y yo les estoy diciendo acerca de mi opción. Fue una opción. Teñida, como no puede ser, les decía de otro modo, siempre uno opta, y también a la ciencia es así, por nuestra propia formación, nuestra mirada sobre el mundo, lo que entendemos que es nuestro compromiso como docentes o como investigadores, lo que entendemos que es la mejor forma de acercarse a la comprensión de la sociedad como una totalidad, y todo eso, esas opciones, tienen que ver con opciones que no son solo académicas. Entonces, ocuparse de los trabajadores, pero también de los empresarios, pero también del capital, también del capitalista, porque es la relación central en la sociedad capitalista, entre propietarios y no propietarios, los propietarios de los medios de producción y los que solo tenemos nuestro trabajo. Yo acá estoy, voy a usar la expresión que se usa cuando estudiamos la
estamos vendiendo nuestra fuerza de trabajo. Y recibimos a cambio de eso un salario, porque son relaciones de mercado, en donde hay oferta y demanda. No solo de la vela, el trabajo también es una mercancía, que se compra y se vende. No es lo mismo en el esclavismo, no es lo mismo en el feudalismo. ¿Me entiendes? Entonces, la opción está, la opción, ¿por qué este tema? ¿Por qué dentro de esa multitud de temas elegimos este? No sé hasta cuándo lo vamos a mantener, no sé hasta cuándo va a estar este libro de de la historia, pero por ahora es esto. Y la otra cosa que me interesó, la palabra concientizar. Puede uno entender por qué. A ver, primero un masito rápido. Diga el primero que le gusta, concientizar. Tener conciencia. Ser consciente. Ser consciente. Dar cuenta de algo. Concientizar. Valorar. Conocer algo. Conocer. Vamos. Dar a conocer. Capacitar. Capacitar. Saber de lo que sos, de lo que vivís o de la que estás cumpliendo, te concientizás sobre el sistema que vivís, entonces estudiás sobre. Estudiar sobre el sistema. Bueno, todo lo que ustedes dijeron, yo le digo una sola cosa más. Sobre todo porque yo fui joven en los años 60 y 70, en los cuales se pensó mucho en la educación como concientización, pero tenía un determinado significado. No digo que no se piense algo. En ese momento concientizar era un compromiso fuerte con develar los aspectos de la realidad que permanecían bastante ocultos, ya sea en el mundo de las clases, en la escuela secundaria, inclusive en la propia universidad. Ustedes sabrán, porque han estudiado, ¿no es cierto?, los actores sociales que emergen en esos años con un alto grado de criticidad y de politización, los jóvenes. Y concientizarse para aquel momento histórico, porque la palabra también engancha en cada momento histórico, era básicamente conocer, pero para tener una postura crítica y cambiar la sociedad. Cambiar, en algunos casos cambiarla radicalmente, la sociedad en la que se vivía. Entonces, la palabra para algunos era muy bien, para otros era hasta peligrosa. Subversiva. ¿Qué está haciendo la subversiva? Y usaste una palabrita conflictiva, pero muy interesante para ponerla acá, porque no vamos a tener tiempo, ¿no? Entonces, para ese momento histórico, concientizar era conocer, pero para cambiar. Con un compromiso de cambio, desde el aula, cuestionando el estudio, hasta un compromiso político de mayor envergadura. Hoy, yo lo viví y puedo dar fe de ese tipo de ideas a las cuales convocaba la palabra concientizar, que era algo muy buscado y querido por algunos y muy visto como peligroso por otros. Hoy, sinceramente, yo, si me preguntan como individuo, yo sigo pensando que concientizar, que no solamente conocemos por conocer, que conocemos para entender el mundo en que vivimos y cambiarlo, a lo mejor no de la manera, no con las acciones colectivas de los 70, pero que esta faceta humanamente social, de conocer el mundo para comprender cada vez más a fondo por qué las cosas son como son, por qué hay ciertas cosas que ocurrieron. Mañana con los profesores vamos a trabajar la enseñanza de la historia reciente. Una de las preguntas es, no es solo qué ocurrió en la última dictadura del terror de Estado, sino por qué eso pudo pasar, por qué pudo ocurrir. Es decir, preguntarse por las facetas más profundas de la realidad social que nos toca vivir. Creo que ustedes que están en una Olimpiada de Historia medianamente deben tener ese interés. Ahora, ese interés es para la acción, es para que en el ámbito que nos toque desempeñarnos, nosotros tenemos que tener la posibilidad de pensar que qué cosa puede ser, pero así chiquitita, puede ser mejor. ¿Qué cosa
cosa puede ser mejor. Y además de eso, para también a veces darnos algunos sacudones mentales, ¿no? Algunos sacudones mentales por esta idea que nosotros traemos, es lógico, todos tenemos un bagaje de ideas, todos. Y a lo mejor algunas podemos revisarlas. Entonces, por ahí la palabra concientizar puede ir por ese lado, pero es lo que yo puedo decir ahora. Pero igual me gustaría volver a escucharlo, porque esto es una ida y vuelta, ida y vuelta. Por eso digo, la palabra, a veces las palabras tienen su contenido más profundo cuando las enraizamos históricamente. Por eso yo les hablé, ¿qué significado podía tener concientizar en los 70 y hoy, en el 2013? ¿No? Si tomar conciencia es más que conocer. Esto me parece que es así, que es más que conocer. Sí. Usted contó que en los 70 concientizar para algunos era bueno y para otros era peligroso. Para mí, en el 2013 concientizar es necesario en algunos aspectos. Ahí con respecto a las pruebas, las veces yo siempre veía que lo que no te tomaban en una, te tomaban en la otra. Para mí la jurisdiccional fue más argentina, por eso esta será general. ¿Es así, siguiendo esa línea? Porque ustedes vieron que también hay división, que hubo algunas confusiones. Estaban en nuestra página, las unidades que estaban en la unidad. Toda el manual, las 3 unidades, entraban en la instancia nacional. Entonces, en cierto modo, eso también nos llevó a no centralizar en un recorte espacial, sino tratar de ver. Al respecto, ahora lo vamos a ver, Vanessa. Al respecto, me voy a decirles que esta cuestión de tomar lo particular, se sobreentiende que está el proceso. Si nosotros lo tomáramos lo particular, primero no sé qué es lo particular, a lo mejor es hacer una pregunta concreta, ¿qué fue tal cosa? Puede haber una demanda de ese tipo. Pregunta, ¿qué fue tal cosa? ¿Qué ocurrió tal año? ¿O cómo puede definir tal cosa? Yo no estoy tan segura, si se entiende por particular eso, por toda carta particular, dar cuenta del proceso de lo general, que por lo tanto, ¿para qué tomar tan general? Yo no estoy tan segura que en lo particular se pueda ver el proceso. Porque en realidad evalúan tu nivel crítico, o sea, que cómo analizas vos la cocina y cómo respondes a eso. Entonces no podrían ser tan cerrada la función. Para eso sería multiple choice y eso es muy textual. Bueno, lo vemos si quieren ahora sobre la propuesta concretamente. Han hablado de la B con respecto a las pruebas. Si hay algún elemento más de las pruebas A, podemos tomar nota y incluirlo, porque igual la vamos a ver al trabajo. Pero ¿alguna otra cuestión que quieran incluir en este intercambio ahora, antes de pasar puntualmente a las pruebas? Para mí no, una pregunta particular no sería así textual. Por ejemplo, las políticas neoliberales, teniendo la base de la política neoliberal, lo que se aplicó en el 70 acá, ¿fue impulsado por las políticas neoliberales o por otra cosa? Es decir, sí, la política de la última dictadura se puede calificar como neoliberal. Ese es un tema controvertido, incluso en la historiografía. Yo hago una diferencia, no sé si entre historiografía, que es la disciplina, lo que hacen los historiadores, la construcción de conocimientos sobre la historia. Y la historia como la vida de nosotros, la vida de los hombres, ¿no? Para decirlo así rápido. Historia también es social, y el historiador estudia sobre la vida social y produce conocimiento. Eso se llamamos historiografía. La historiografía también tiene su historia, como vimos recién, no se escribía la historia igual que en el siglo XIX, tampoco se escribía ahora igual, que estemos en la misma época. Porque no todos los historiadores están enrolados ni en la misma escuela historiográfica, ni tienen la misma concepción acerca de la sociedad, de la vida social, etc. Pero, digo, que hay una discusión historiográfica. Y eso también forma parte de lo que nosotros debemos enseñar en historia. Cómo nuestra disciplina, esa que estamos aprendiendo, se ha construido. Y ahí pues, nos encontramos con los debates. Por ejemplo, yo acá enseño, además de la historia social más reciente, enseño prehistoria en la carrera de historia y sociedades antiguas del Cercano Oriente.
Y nosotros ahí vemos los grandes debates. Yo les voy a mencionar solo uno rapidito para que ustedes se den cuenta de las cosas que se discuten ahora. Por ejemplo, se está discutiendo, no solamente hoy, sino desde un tiempo atrás, la visión de las sociedades neolíticas, o sea, las primeras sociedades que se entendían como cultivadoras, que teníamos tradicionalmente, como un tipo de sociedad completamente superior a los cazadores recolectores. Esto hoy día es todo así bien, puesto para acá para arriba, revisado, cuestionado, discutido, y ahí está el aporte de la arqueología, de la antropología, que estudia grupos cazadores recolectores actuales, que le da insumos a los historiadores. Es un gran debate, que uno de los grandes se denomina cazador versus carroñero. O sea, el que solo vivía de la carroña, que recuperaba animales ya muertos por otros animales, o si era cazador. Porque ahí se juegan un montón de cosas en la vida cazadora, que tienen que ver con la socialización, la división sexual del trabajo, la posibilidad de un comportamiento cooperativo, la posibilidad de una distribución de los alimentos a modo de reciprocidad. Se juegan tantas cosas que ese debate es un debate amplísimo. Les doy solamente como ejemplo para que ustedes vean. Una de las cosas controvertidas es, en realidad, Argentina, ¿desde cuándo fue neoliberal? Porque estábamos acostumbrados a decir la última dictadura. Y ahora hay discusiones sobre eso. Entonces, al leer el material para la Olimpiada, obviamente esperábamos tal vez no una cierta neutralidad ideológica, bueno, para hacer más fácil la evaluación y evitar las controversias, ¿no? Sin embargo, algo que me parece bien es que en los últimos capítulos de las últimas partes de unidad 2 y 3, cuando habla del neoliberalismo, menciona esta idea luego de la caída de la Unión Soviética de fin de la historia. Y ahí me parece que, bueno, ustedes al final que recopilaron para explicar eso, dejan claro que, bueno, que fue una ilusión la idea de fin de la historia. Fue, bueno, también dicen un intento de congelar la historia por el triunfo del neoliberalismo por tiempo, ¿no? y fundamentalmente el triunfo global del capitalismo, porque no se olviden que hasta tomémoslo como elemento simbólico, hasta la caída del mundo, el mundo era avícola. Entonces, con la desintegración de la experiencia socialista, llamada socialismo real, o realmente existente, se pensó que, bueno, ya estaba, que el capitalismo había triunfado, que, bueno, estamos viendo, eso es el fin de la historia. En aquel momento, eso también encerraba una idea de tratar de mostrar que el otro tipo de construcción, el otro tipo de sociedad, fue fracaso, ¿no? Esto era mejor, el capitalismo. Entonces un poco esa cuestión del fin de la historia rondaba con respecto a eso. Claro, coincidió con la época de la implantación del neoliberalismo, empezando por los países centrales, ¿no? Donde primero se implementó en los 80. Y que la muerte de las ideologías Claro, era profundamente ideológica. claro, tuvo que ver con eso, la cuestión de la muerte de las ideologías. Pero esa De es los la discursos historia. ideológicos, Esa Sí. idea estuvo alrededor de los políticos de la época, quiero decir, no llegó a la ciencia Y social. de los académicos también. Académicos. Sí, también, no solamente de los Pero también había los las académicos. ¿Sí? Cuando preguntaba sobre el neoliberalismo, Sí. a mi parecer yo creo que algunas medidas neoliberalistas ya empezaron con Cris de Rosena. Ahora lo vemos. De todo entramos a lo más puntual, ya sobre el material que me parece. ¿Había algún otro comentario por ahí? Que también había una oposición, digamos, estaba el que planteaba el capitalismo como sistema global y de la historia, Sí. pero ¿quién lo planteaba eso? ¿El proletariado no lo planteaba? Lo planteaba la hoja de Igual hay que mirar qué era el proletariado y no sé, hablando, podemos decir, el proletariado. Sí. En los 70 y los 80, porque ahí, digamos, si hablamos del proletariado como clase obrera industrial, acuérdense que había todo un cambio en las formas de producir y la organización del trabajo, con lo cual ese proletariado de esa época no era el proletariado ni el del siglo XIX, ni el de los años dorados, la mediados del siglo XX, era otro tipo de proletariado por varias razones. Entonces, es también ahí todo un tema complejo, ver si habíamos desde el proletariado, ¿qué proletariado? ¿Un No, país, claro, una yo región? proletariado, sí, digamos, como- Los trabajadores. Claro, los trabajadores o las clases medias y bajas en realidad.
Y eso es otro gran tema, ¿no es cierto? Que en aquella época parecía lo único posible. Cuando algo parece lo único posible, uno puede ver una ideología triunfante. Lo que pasa es que nunca es para siempre. Igual La historia es nada es para siempre. Sí. no creo que haya salido tanto, digamos, de la clase baja, sino que, por ejemplo, en el caso de Trabajadora, en Sí. general, no solo En proletarios. el caso de Marx, por ejemplo, que era hijo de burgués, Sí. planteó las ideas, pero digamos, fue el símbolo más grande de las ideas socialistas en su momento. Bueno, eso ya es otro tema, digamos, hasta qué punto un académico, cuando produce conocimiento, reproduce la ideología de la clase de la cual proviene, o puede de algún modo estar construyendo conocimientos en donde justamente no esté en una postura crítica con respecto a la postura no solamente de la clase de la cual proviene, de su familia, etcétera, sino, digamos, de las clases que nosotros en general decimos dominantes. Que puede haber un discurso académico que legitime las ideologías de las clases dominantes o que sea crítico de esas, ¿sí? Yo algo que siempre estuve en contra cuando leo los libros de historia, los materiales, cuando ellos te denominan, por eso de qué mirada le escribe la historia, siempre le escribe que va ganando la guerra. Sí, eso decían los jóvenes de los 70. Cuando ellos van a denominar que nosotros somos países tercermundistas y ellos mismos se autodenominaron países primermundistas y nos denominaron nosotros tercermundistas. Porque según su modelo somos nosotros tercermundistas, eso es lo que yo también siento eso, que según ellos lo que es el primermundista es andar dominando otros países, la mega industrialización, y para mi gusto eso no es ser ningún primermundista. ¿Qué pasa? Que hoy no es lo mismo que a mediados del siglo. Eso de que la historia la escriben los que ganan, lo decíamos nosotros los jóvenes de los 60, de los 70, pero esa era la época en que el mundo era bipolar y el tercer mundo estaba bien definido. Asia, África, América Latina, con respecto a los dos polos, Estados Unidos y la URSS. Pero hoy día es un poco difícil hablar de primer y tercer mundo, y no solamente hoy, desde las últimas décadas. Porque hay fenómenos que han atravesado el mundo. Bueno, La cuestión del avance de la pobreza, de la exclusión, los problemas del desempleo, que han atravesado el mundo. Digamos, como hay ciertos fenómenos hoy día que los vemos en lo que denominábamos primer mundo y tercer mundo. Entonces, por eso los académicos hoy tienen reparo en hablar de tercer mundo, primer mundo. Bueno, eso es lo que yo me refería en realidad, que ellos lo que digamos siempre, lo que tienen más apoyo, siempre lo que son las potencias, ellos siempre te van cambiando, cuando no fueron más a dominarnos a través de las colonias, cuando no habría que ver si hoy quienes dominan el mundo son las potencias, o son los grandes grupos económicos, las multinacionales, si son los países o si la dominación del mundo hoy pasa. Pero va cambiando, pero siempre como que la van ocultando, por ejemplo, o cada vez que antes eran países periféricos, digamos, a la mitad del siglo eran países tercermundistas, ahora son países en vía de desarrollo y siempre van cambiando el nombre. Pero estoy tratando de hacer ver que por ahí esas denominaciones también hoy en día van perdiendo su capacidad de ayudarnos a entender los fenómenos. Porque habla de vía de desarrollo, eso era una discusión de mi época, porque además era un gran tema de estudio académico, el desarrollo y el subdesarrollo. ¿Estamos en vía de desarrollo? ¿Somos subdesarrollados? No, estamos en vía de desarrollo. Que implicaba también posiciones político-ideológicas, porque si te dicen, y digamos medianamente te demuestran, o uno se lo cree así nomás, estoy refiriendo a quienes estudiamos ese fenómeno, no en general, a la población en general. No es lo mismo que se interiorice que estamos en vía de desarrollo que nos digan que somos subdesarrollados. Esa es una gran discusión. Yo estudié ese tema en Santiago de Chile, que en ese momento había una fuerte corriente que venía desde la CEPAL, digamos, de los estudios económicos hechos por Naciones Unidas, y era una discusión a muerte ese tema. Yo creo que esa discusión no tendría mucho sentido, porque hoy hay fenómenos totalmente nuevos, como lo que expliqué recién, que atraviesan diferentes países. Y me parece que hoy la dominación, si bien es cierto, nadie va a negar que hay países hegemónicos, pero los tipos de hegemonía han cambiado.
Y me parece a mí que sobre todo los chicos de la categoría B, que han estudiado las transformaciones del capitalismo en las últimas décadas, entre otras cosas, habrán leído que hoy en día, no desde hoy, sino desde las últimas décadas, los estados-nación están en crisis, porque hay cierto tipo de, digamos, de polos de poder que hasta se imponen sobre los estados-nación. Bueno, a lo mejor no lo leyeron. Sí, pero desde los 70 hablamos de la crisis del socialismo real, de la crisis del corriente del capitalismo del bienestar, hablamos de la crisis del Estado-nación, porque muchas veces las decisiones nacionales están interpenetradas por grandes actores de las últimas décadas, con un poder que no lo veíamos antes, un nivel de poder. Sí. Pero además eso también está representado por la falta de representación que tiene los ciudadanos. Al no haber un modelo económico basado fuerte, digamos, o sea, hay crisis cíclicas todo el tiempo. Es un fenómeno propio del sistema. Que no hacen que los ciudadanos se sientan representados por un modelo económico. Y ahí tendríamos largo para conversar. Si los ciudadanos no se sienten representados, parece una expresión más desde lo político, desde la representación política o desde quién nos representa o qué significa sentirse representado. Yo creo, sin embargo, que hay un modelo económico y que es hegemónico por ahora. Y que con ligeras variantes más o menos responde a este modelo dominante, que además es un modelo coincidente con la crisis del estado del bienestar. Estoy hablando sobre todo para los chicos de categoría B, que son los que han estudiado esos temas. Pero bueno, ahí uno escucha y siempre algo va pensando. Ese tipo de cambio desde lo que denominaba crisis del 70 del siglo XX, que no le llaman la crisis del petróleo, que es mucho más que la crisis del petróleo, ha impuesto una nueva concepción acerca de cómo funciona ese petróleo, justamente que tuvo que ver para superar la crisis del 70. Y de la mano de todo eso analizamos, y ahí viene lo del proceso, y lo de la visión global, la crisis del estado de bienestar, la crisis de la forma de producir fordista, la cadena de montaje, la producción en serie, todo eso entra en crisis. Muchas cosas entran en crisis, la concepción del Estado. Si el Estado tiene que intervenir en la economía o no, si el Estado debe gastar en salud, en educación, ustedes no lo vivieron. Pero nosotros en los 90, cuando íbamos a un hospital y no había ni un pedacito de algodón, ahí nos dábamos cuenta de la desinversión del Estado en salud pública. Y ahí nos dábamos cuenta que eso había sido una política más, porque nosotros también tuvimos algo, no igual al estado de bienestar en Suecia, pero tuvimos también nuestras etapas, un estado más distributivo, en donde el Estado tenía más gastos sociales. Todo eso se fue transformando. ¿Ven qué grande la cuestión? Que involucra muchas cuestiones, ¿no? Sí. Muchas veces también tenemos que ver cuál fue el verdadero motivo de la crisis y cuál fue el detonante, porque muchas veces los creadores por ahí creen que el detonante de la crisis fue la crisis en sí, pero en realidad, como dice usted, la crisis del 70 fue llamada la crisis del petróleo, porque justamente eso fue el detonante, pero hubo millones de factores, claro. Y eso conoció los procesos. Como los neoliberales, como Hayek o Friedman, aprovecharon la crisis del petróleo que habían estado las economías industrializadas para decir, bueno, el estado de bienestar estaba causando esta crisis y por claro. eso Ahí hubo una explicación. El culpable es el estado del bienestar. Pero claro, fue la explicación desde los neoliberales, los que tenían otra concepción del estado, de la economía, de la sociedad. Bueno, pero para que no se nos haga tan largo, ¿quieren que vayamos a las pruebas? Sí. Muchas gracias por todo lo que han aportado, preguntado, y siempre va a haber cosas que podemos seguir hablando, porque no hay cosas cerradas. Además, como yo les digo, es desde mi experiencia y lo que sé, lo que pude haber aprendido. Sí. Yo por ahí no sé, pero nosotros sabemos por qué se toma el estereotipo de una mirada. Por ejemplo, el libro de la categoría B habla de 1950 y a 2000, ¿cierto? Como la Segunda Guerra Mundial la pasa sin nombrar antisemitismo, nada. No, porque no es centro del objeto de estudio. Claro, por eso quería saber yo así. Claro. Siempre que estudiamos, miren, aún ustedes
van a la escuela y les dicen, este año vamos a estudiar en la vieja división historia contemporánea. ¿Ustedes creen que el profesor no selecciona, no recorta lo que van a estudiar? Siempre recorta, y los investigadores hacen lo mismo, siempre recortamos, imposible, todo. Y más cuando tenemos un gran tema convocante, todo va a ir direccionado hacia ese tema convocante. Y aquellas cuestiones tienen más que ver con ese tema convocante. Y la historia mundial es muy importante, claro que lo es. Pero nosotros más bien la tomamos como, bueno, un poco la cuestión de si se desencadena, medianamente tratar de entender por qué, que hay un complejo de fenómenos también, y el impacto de esas guerras en el sistema. ¿No? Lo mismo que cuando tomamos la crisis del 30, el impacto del sistema, los cambios que provoca, porque el sistema se autopreserva. Tiene que buscar formas de dar respuestas. Después de la crisis del 29-30 y de la Segunda Guerra Mundial, la respuesta que encontró el sistema basado en las ideas de Keynes fue la forma de producir fordista acompañada por el Estado del Bienestar. Cuando el sistema empieza nuevamente, que la crisis, digamos, uno de los indicadores más claros de la crisis los tienen los capitalistas, cuando ven el rendimiento decreciente del capital. O sea que la acumulación capitalista se está retrasando, o hay fenómenos que la están retrasando. Ese es un signo de la crisis capitalista, ya en los procesos de acumulación del capital. El capital tiende a reproducirse, ¿no es cierto? La lógica del capitalismo es que la ganancia es la reproducción del capital. Estoy diciéndolo de forma muy general, por supuesto. Bueno, ahí empieza desde la academia hasta la vida política y por supuesto que nos involucra a todos como ciudadanos, porque los discursos nos llegan a través más en las últimas décadas con la ampliación de los medios de difusión. En los años 70-80, ¿quién no estaba convencido que la culpa la tenía el Estado? Y que el Estado gastaba, que gastaba mal, y ganando de eso vino la crisis de la política, de la confianza. ¿Entienden? Son fenómenos que, bueno, hay que tener bastante tiempo para irles encontrando cómo se concatenan y cómo se integran, ¿no es cierto? Pero digo, el sistema se autopreserva, busca mecanismos para su continuidad. Ahora, esto es también una lógica de la historia, pero si uno estudia el feudalismo, después de largas lecturas y bucear a fondo, empieza a darse cuenta a dónde se van dando los quiebres. Y a través del tiempo, en lo que era típico de una sociedad feudal, es cómo se va desintegrando el sistema. Que vaya así, plum, una ruptura de un día o un año. Porque Manuel se menciona que en el caso del New Deal en Estados Unidos, algunos grupos de izquierda en su momento dijeron que era una manera de preservar el capitalismo tal como era, evitar que se pasemos totalmente distinto por eso de la elección. Bueno, cuando uno dice izquierda, palabra otra de las palabras problemáticas, pero por lo general lo asociamos con posiciones antisistémicas. Antisistémica quiere decir anticapitalista. Entonces, sí, bueno, también lo del progresismo otro problema. Pero bueno, digo, si se está en una postura antisistémica y por ahí se va a ver que si esto preserva, se salva, digamos, vamos a hablar así un poco más entre casa. Si se sale de esto, se preserva el sistema, zafa. Y nosotros por ahí decimos que el estado de bienestar, la forma de la organización de la producción fordista, le permitió al capitalismo en los años dorados, que fueron los años en los cuales hubo más distribución en el sentido de que, por ejemplo, los salarios eran altos, que había, sobre todo lo digo para los chicos de la categoría A, en donde había casi pleno empleo. Miren, comparen con la sociedad actual. Casi pleno empleo, salarios altos, aumentos salariales de un Estado que de algún modo aumentaba el salario, no en forma directa poniéndome dinero en el bolsillo, sino a través de tener buenas escuelas públicas, buenos servicios de salud, etc. Y bueno, eso fue una respuesta que encontró el sistema. Después de que imagina cómo estaba después de la crisis del 20 y la Segunda Guerra. Y además, lo otro que siempre decimos, al lado, para Europa estoy diciendo al lado, estaba el sistema socialista, que
ya desde la revolución bolchevique habían pasado unos cuantos años y parecía muy exitoso la posibilidad de construir una sociedad industrial bajo otros principios económico-políticos ideológicos distintos, y era un peligro, porque Europa estaba en una profunda crisis social, de desempleo, etcétera, de crecimiento de los partidos de izquierda. Y entonces por ahí decimos, ¿vieron cómo eso? Esa fórmula de Estado, Estado más mercado, o sea, el capital, las relaciones de mercado, etcétera, salvaron el capitalismo. Pero, como dice Eddie Hoffman, un historiador muy querido por nosotros de la historia social marxista británica, el miedo al comunismo también impulsó esos cambios en el capitalismo, pero terminaron preservando, ¿no? Pero por eso digo, cada momento histórico nos va ayudando a entender a veces por qué las cosas son así, ¿no? Sí. ¿A qué llamas palabras problemáticas y por qué? Ajá. Bueno, progresismo, por ejemplo, una palabra. ¿Por qué ser progresista ahora? Sí, generalmente lo aseguramos con izquierda, es crítico. Bueno, ¿ustedes sí o no? Que busca el cambio. ¿Con eso? Que busca el cambio. Buscar cambio, progreso, que es otra palabra problemática, porque progreso se puede pensar el progreso desde lo técnico, desde el mayor rendimiento de las industrias, que provoca el desempleo, y bueno, entonces vamos a pensar el progreso, digamos, democracia, puede ser un valor. La socialdemocracia. Bueno, eso es una definición más de tipo política, o sea, los viejos partidos socialdemócratas o que es hoy una socialdemocracia, una posición socialdemócrata, ¿qué es hoy? Por eso digo problemáticas a veces porque simplemente hay que ubicarlas en el momento, ¿no? Y ver cuando esas palabras se dicen, ¿qué evocan? ¿Qué evocan? O sea, ¿qué contexto tiene? ¿Cómo? Dependiendo, o sea, son palabras que hay que utilizar en contextos, digamos. Diferentes diciendo otra cosa, claro que sí. Claro, Bueno, Son palabras que están demasiado cargadas de subjetividad, por eso es que es difícil ponerle un parámetro donde se desarrolla. Cuando la subjetividad, cuando surge, se genera que haya muchas posturas diferentes que quizás puedan tener la misma persona, o sea, que tengan de lo correcto, igual las mismas posturas. Pero como vos estás hablando de subjetividad, no podés oponerte porque... Sí, la subjetividad de todas maneras no es lo mismo que individualismo. Porque nuestra subjetividad está marcada desde la familia en la que nacemos, a qué hemos accedido, qué formación hemos recibido, desde cualquier perspectiva. Hemos tenido qué tipo de escuela fuimos, las escuelas también tienen posiciones, a veces como escuela, a veces grupos de profesores, a veces la dirección. Entonces, digamos, la subjetividad se construye. Y no es lo mismo que el individualismo, de posición individual. Las posiciones nuestras siempre tienen una raíz social, que tiene que ver con nuestra inserción en el mundo en general. Pero claro que las hay. Y bueno, eso es pluralismo, eso también es algo que debemos tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, ¿quieren que veamos? Ahí está Vanessa que puede charlar un poco con ustedes sobre esto. Yo me voy a ir hacia atrás, a ver. Me voy a llevar el agua. ¿Quieren que empecemos por la B? Que fue donde ustedes plantearon algunas cuestiones. ¿Y Meli, la grilla o la evaluación? No, la evaluación vamos a ver. Yo no veo nada, pero puede ser. Apagada, ¿se puede apagar? Allá atrás están las... ¿Se ve? ¿Sin apagar o no? Pero estamos bien, porque ahí. Bueno. El desarrollo del capitalismo puede periodizarse en diferentes fases o etapas, de cierto modo tiene que ver con lo que recién decíamos. Ubicar en la barra temporal esas etapas, ¿no es cierto? Capitalismo monopólico, de bienestar, globalizado, transnacionalización o transnacionalización. Capitalismo de libre competencia. Ahí era, digamos, quiero que ustedes, no vamos a ir pregunta por pregunta, ni la respuesta, ni nada de eso. Es como para ver algunas de las cosas que ustedes observaron. Por ejemplo, después les pedía las principales características solo de la etapa monopólica y las formas de organización y acciones de protesta de los trabajadores durante esa fase. Que quien lo ubicó en tiempo sabe, ¿no es cierto?, que ya para esa fase es un movimiento obrero organizado, etcétera, etcétera. Internacional. Sí, y también con sus organizaciones internacionales. Podemos seguir pasando después y preguntando. Bueno, vamos a llegar ahí. Esa pregunta, algún comentario,
formaría, por ejemplo, parte de eso que ustedes llamaban muy generales, que no se ve el proceso, que esa es como más particularizada, más puntual. Tratamos siempre de hacer diferentes tipos de preguntas. Bueno, ¿algo quieren comentar sobre eso? ¿Lo seguimos mirando? Sí. Me sentí muy cómoda con el espacio que dieron para nosotros. Ah, Eso para ella. Sí, por eso les dije, usen la página de atrás, dentro de lo posible. No, pasa que a veces uno calcula sobre la base de la información que tiene en el manual, pensando que mucho más que eso, el alumno escribe el manual. Lo malo que dice lo mismo que dice el manual, porque ha hecho su propia apropiación. Bueno, sí. Que de todos modos el hecho del espacio, o sea, también determina cómo ir estudiando, porque si una persona tiene la capacidad o habilidad de ser preciso con la terminología y con pocas palabras decir mucho, Sí, entonces eso también eso es cierto. bueno, a mí me cuesta ser precisa, pero está muy bueno que lo hagan. Mucho más que usar la página de atrás es imposible, porque además en un tiempo también, ya que ustedes entraron a cuestiones prácticas, yo les digo otra cuestión práctica. Nosotros tenemos hoy que resolver los ganadores. Por lo tanto, si ustedes nos escriben medio manual como respuestas, es imposible evaluar y es más, ya que los ganadores que sabemos que llegaron a la nacional. Sí. Respecto a eso, a mí a veces me pasaba cuando estaba haciendo las respuestas que usaban un término que estaba haciendo explicar, digamos, en el espacio, o dejarlo sin explicar, pensando que tal vez era otra cosa. Mira, esas son decisiones de quien. Eso nos pasa a todos cuando terminamos. Nos pasa a todos. No importa la edad que tengamos, nos pasa a todos. Porque estamos pensando en la recepción. Está bien que sea, porque siempre va a haber alguien que nos va a estar evaluando. Si cuando yo tengo que revalidar mi concurso como profesor ordinario de esta casa, yo también estoy pensando en quién me evalúa. Es inevitable. Pero uno lo hace desde uno y toma su propia decisión. Sí, vamos a la B, a la 2. Bueno, ahí es la crisis, está centrado en la crisis, pero va básicamente a sus consecuencias, ¿no? Fíjense que ahí ya entró Latinoamérica. Ahí se entró desde un fenómeno que está más en la unidad 1, entró a fenómenos que están desarrollados en la unidad 2. La unidad 2 toma Latinoamérica y te engancha la 1 con la 2. A ver, seguimos. Y sigue con Latinoamérica porque esa crisis tuvo que ver con cambios en el modelo económico, no en el sistema. Seguimos siendo capitalismo periférico para esa época, capitalismo periférico, pero el modelo económico en algunos países tuvo cambios. Y eso es lo que se preguntaba. Y ahí enganchamos el proceso más desde los países centrales hacia Latinoamérica. Comentarios hagan ustedes, si no yo hablo, miren que hasta tengo el agua para poder seguir hablando. Bueno, ¿vamos a la 3 o quieren? ¿Vamos a la 3? Bueno. Si fuese un obrero europeo, miren la etapa de los señores dorados, de la que hablábamos recién. ¿Cómo se describiría tu situación de vida? Es otro tipo de ejercicio. Esto se llama por empatía. Uno tiene que ponerse en el lugar del otro, a partir de lo que sabe, lógico. ¿Cómo en general? Pues estamos bien, como obreros. Mejor que antes, peor que antes, mejor que antes. Comprar cosas que no se podían comprar su Claro. auto, que era imposible. Consumo de masas. Pero sin Producción de embargo la masas, propiedad consumo de sigue masas. existiendo. Sin embargo la propiedad sigue existiendo. Porque una Y ganadería eso que dice cae el compañero. No por eso se redujo la ganancia del capital. No, de clase. Sí. Por eso empezó la inflación. Bien. ¿Cómo? Por eso empezó la inflación. Pagar más, también aumentar los precios. Bueno, eso es un tipo de explicación que viene de un determinado sector crítico del estado de bienestar. La cuestión de la inflación. Es un fenómeno súper complejo. Yo te digo una conferencia sobre el proceso inflacionario en Argentina y les aseguro que quienes tratamos en dos palabras, si hay inflación, por supuesto nos quedamos qué complejo que son los fenómenos de inflación, y más cuando te lo explica un economista. Pero hay que abrir los oídos y los ojos. Bueno, ¿cómo están organizadas? Sí, la 3 sigue con el mismo periodo, ¿no es cierto? Sí. O sea, eso es Fordismo. El estado es el de bienestar. ¿Con qué expresión se hace referencia? Los años dorados. ¿Y en qué etapa de la historia argentina? Ahí, ¿cómo les fue con eso? ¿Vieron cómo se
cruza los espacios, del espacio europeo al espacio latinoamericano y del latinoamericano a la Argentina en Yo particular. incluso cuando leí eso, en qué año se dimensiona en Argentina, pensé que después iba a ser una pregunta como cuáles fueron las características del gobierno peronista, por ejemplo, o algo de ese estilo. Bueno, vos sabés que una cosa, a vos pero a todos. Nosotros y Vanessa puede dar cuenta de eso, porque integramos el equipo que arma la revolución. Nosotros formamos el equipo, no sabes lo que discutimos nosotros. Nosotros tenemos por costumbre hacer preguntas enganchadas. ¿Cómo medianamente procesaría, creemos nosotros, procesaría nuestra cabeza el proceso histórico? Y no hacemos un salpicón de ¿qué año fue la crisis? Y después de ahí pasamos, ¿qué fue el New Deal? ¿Qué fue así? Preguntas taca, 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 que tienen que ver, pero no tienen ese enganche más de proceso. Ese es nuestro propósito cuando hacemos las pruebas. Que no haya un ping-pong de preguntas, sino, por eso a veces se hablan en tantos ítems. No sé si a ustedes les preguntar eso. A veces puede ser que arrastren error. Esa es una cuestión que nosotros discutimos bastante cuando nosotros nos reunimos para armar las evaluaciones, y uno de los temas que se discuten en las reuniones de trabajo es si es conveniente esto de que las preguntas tengan tantos ítems, ¿sí? Porque muchas veces ustedes se equivocan en el primer ítem y comienzan a arrastrar error. No sé qué opinión tienen ustedes ahí por ahí. Yo preferiría menos ítems, pero un poco más de espacio para poder responder. Por ejemplo, lo de él es mucho más puntual. Dos cosas. Lo tuyo es, digamos, ¿cómo te diría? Una cuestión operativa. No, pero claro, lo que dice Vanessa tiene que ver, me parece, el desarrollo propio, personal de la pregunta. Sí, porque por ejemplo, la pregunta que a mí, porque fue la primera, capitalismo monopólico, la B, te pide caracterizar. Son 4 renglones, y el periodo son 100 años, un siglo, de 1850 a 1945. O sea, yo puse un poquito, pero mínimo, o sea, no es nada. Entonces por ahí menos preguntas, con más espacio capaz. Pero también la cuestión de la selección, porque vos no tenés que hablar de todo el periodo. Exacto. Vos tenés que caracterizar, y a lo mejor con 3 características ya está Yo caracterizado. te digo también mi opinión. Todo el periodo del No, sí, pero tiene muchos cambios en ese periodo. Yo te digo una opinión también como correctora. Nosotros, como ustedes saben, en la instancia jurisdiccional y también en la nacional corregimos evaluaciones. Se valora mucho la capacidad de sí, por lo menos en mi caso particular, no sé Nelly cuál es la opinión. No, sí. Se valora muchísimo la capacidad de síntesis. Quiere decir que atrás hay todo un proceso de aprendizaje. La capacidad de sintetizar quiere decir que hay también claridad en ese aprendizaje, que ustedes pueden poner en pocas palabras eso que han estado estudiando. Con respecto a lo que planteaba, que a mí me quedó pendiente el compañero acerca de que explico el concepto o no, muchas veces nosotros nos damos cuenta a partir de cómo se formula la respuesta, a pesar de que sea concreta, sin que se desarrolle si ustedes lo entendieron o no. A partir de cómo está formulado, cómo está desarrollada la respuesta. A veces encontramos, muchas veces estamos en duda y nos reunimos a corregir y comparamos respuestas como para ver la captación. Exactamente. Como somos muchos correctores y por ahí cada uno tiene obviamente su percepción subjetiva de la cuestión. Pero hay respuestas de, no sé, media página y una respuesta de 4 renglones y quizás mucho más concreta, logra captar el nudo de la cuestión y esas cuestiones por ahí pesan. Al respecto quiero decir 2 cosas. Primero, que ustedes tienen que diferenciar si una consigna dice desarrollar, si dice caracterizar, si dice enunciar, porque todas esas son pistas. Si yo tengo que enunciar, yo escribo 3 palabras. Hago una serie de ítems, inclusive puedo caracterizar con ítems, busco 3, 4 características y ya está. Si tengo que desarrollar, eso generalmente lleva a más explicación, más argumentación. Por eso hoy yo les recomendaba tener muy en cuenta lo de, no solo lo que dice el ítem, sino el encabezamiento, que después da pie a todo lo demás, porque eso me orienta. Pero sí, todo lo que ustedes dicen puede ocurrir, por supuesto. Sí. Cuando hablaba que pedía que con qué frase caracterizamos el
capitalistas tenían, por ejemplo, acá en América, bueno, el estado de bienestar en general pone trabas a la industria. En cambio, por ejemplo, ya lo que serían los 70, las multinacionales, para mí eso realmente sería la edad de oro del capitalismo. Que la edad de oro es una expresión que está acuñada básicamente por la experiencia europea y que corresponde a la etapa justamente del fordismo del estado de bienestar. Cuando esos niveles de vida, consumo masivo, producción en masa, alcanzan máximo. También se le llama los 30 años gloriosos, en donde hubo una mayor distribución, porque los salarios eran altos, políticas distributivas. Los salarios eran altos, había capacidad de compra, organizaciones sindicales muy fuertes que podían, ¿no es cierto?, que fue una etapa en realidad de baja conflictividad social, porque los grandes sindicatos, digamos, negociaban con el capital, armonizando, tratando de armonizar sus intereses a través de un Estado que aparecía como árbitro, que es el llamado Estado de Bienestar. En realidad es una expresión que cabe más para el capitalismo de los países centrales. Ahora, por eso la pregunta está abajo, si puede reconocer alguno de esos rasgos en el caso nuestro. Por ejemplo, distribucionismo, porque son sociedades industriales básicamente. No se olviden que después viene la decadencia de la industrialización en los países centrales, la desindustrialización, que acá también va a ocurrir. Entonces, en esos años sí hubo industrialización. Primero, un poco antes, con el modelo ISI, desde los años 30, después con el peronismo y después con el desarrollismo. O sea que hubo un intento de transformar. En esa época, y todavía se mantiene el término, se hablaba de modernización. Construir una sociedad moderna era superar la etapa básicamente agraria y poder desarrollar la industria, el urbanismo, el crecimiento de la clase obrera, y de hecho eso hubo. Porque si no, te doy un ejemplo así, parece traído de los pelos, para quienes estudiamos historia no lo es. ¿Cómo aplicas el cordobazo en Argentina si no hubiese habido una clase industrial numerosa y fuerte? Sí, concentrada en algunas ciudades, sí. No todo el país, pero coincidió con esta. Entonces, algunos de los rasgos, para el caso de Argentina, que era lo que pedía ahí, ¿no es cierto? Hubo cierto distribucionismo, bueno, era lo anterior. Que le preguntaba en qué etapa de la historia. Él le preguntaba la etapa nada más. Y la etapa es esta, desde el modelo ISI hasta el desarrollismo. ¿Esto empieza a declinar? Sí. Sí, ahí sí, no estoy diciendo neoliberalismo. Con la desindustrialización provocada por la apertura económica durante la última dictadura. Pero no digo neoliberalismo, digo inicio de la desindustrialización. ¿Sí? Por eso están términos como la edad de oro son fundamentalmente ideológicos. Yo le digo edad de oro a aquellos que quiero realizar, por supuesto. Pasa que para los asalariados tenemos una edad de oro también. A pesar de, como dijo el compañero, la ganancia del capital sigue siendo. Claro, yo creo que muchas viñetas que le hemos puesto nosotros a ustedes para ver esa forma. Sí. Igual el modelo desarrollista, si bien no se desindustrializó, también ya hay algunos factores que fueron declinándose. Por ejemplo, para llamar a las inversiones extranjeras se tuvo que flexibilizar un poco el mercado laboral. Sí, la inversión extranjera ya viene de antes, porque con Frondizi, hablando de Argentina, con Frondizi crece muchísimo la inversión extranjera. No se inicia, pero crece muchísimo. La izquierda, justamente los progresistas, vamos a decir, entre comillas, ya discutimos el término. Bueno, una de las cuestiones se ponía en tela de juicio esa cuestión de los intereses del capital extranjero. Ahora, para los años 60, digamos, las multinacionales existían, pero el poder de las multinacionales, la dimensión de sus operaciones, pero por Dios, era así comparada con lo que va a ser 2 o 3 años después, ¿no? Su capacidad, sobre todo de presión política, pero ya hubo inversiones extranjeras anteriores. Sí. Bueno, seguimos mirando rápidamente. La 4. Para el capitalismo, a partir de los 70. ¿Les contó eso? Sí. Eso sí, muy poco espacio. Déjame decir otra vez que muy poco espacio. Sí. Y como que, perdón, yo tomé un pero elemento por tema. podemos levantar
avanzar un poquito para ver qué dice. Caracterizarlas brevemente. Pero es que, no sé. Pero los chicos Sí, quieren puede que sea caracterizar. Eso es Puede que una sea, cosa pero muy con difícil, dos características está, uno se da cuenta, sí. Sí, porque son varias cosas. Crisis económica, crisis del estado de bienestar, crisis del estado-nación. Por ejemplo, hoy hablamos de eso. Crisis del estado-nación. Yo, por ejemplo, ¿qué escribiría de acuerdo a lo que el manual me proporciona? Escribiría, el poder de las multinacionales es tal que los estados pierden su soberanía. No, yo puse, Bueno, pero digo, y el es nombre un no está. aspecto. También hay otro, capaz. Pero sí, O sea, pero, no capaz. pero yo cuando si digo ese, pero ya estoy. Yo puse que Me agarré. los estados no tenían, ya habían perdido su capacidad o no podían o no querían cumplir las demandas sociales. Bueno, sí, también. Porque esos estados nacionales ya no pueden aplicar las políticas sociales. Y por eso que... Pero básicamente es una pérdida de soberanía, de decisiones, de reducción de decisión nacional. Porque a veces cuando entra en crisis el modelo benefactor es porque el modelo benefactor no tenía la capacidad para los capitalistas, como el capitalismo va en constante transformación, se va adaptando, el modelo benefactor no se adaptó a lo que es para las reglas del Pero he cuidado que durante unos cuantos años se adaptó bastante bien. El capitalismo, ¿no? El estado de bienestar se adaptó bastante bien, digo, a las necesidades del capital. En eso, cuando a ellos les fue práctico, cuando a ellos les era práctico, lo usaron. Y después, cuando a ellos ya no les convenía que protejan los mercados y querían igual expandir los mercados, ya decían que no era nada práctico. Claro, bueno, por supuesto, el neoliberalismo es otro enfoque de la economía, de su crecimiento, y otro enfoque del Estado, otro enfoque de la sociedad, y por ende las políticas que se generan a nivel mundial y que se aplican como receta. ¿Vieron que se dice la palabra receta? En las películas neoliberales, a uno le hace pensar cómo eso se aplica acá, allá y allá. Entonces, me parece que algo tiene que ver con la crisis de la Estado-nación. Las políticas neoliberales penetran a los estados y se transforman en algo prácticamente impuesto a nivel global. ¿Sí? Pero la crisis del Estado-nación básicamente hay que pensarlo desde la soberanía del Estado para tomar su decisión. Lo cual no quiere decir que los estados, los gobiernos de turno, porque no es lo mismo estado que gobierno, no tengan un margen de toma de decisiones. No quiere decir que no tengan un margen, pero en términos generales se reduce. Bueno, seguimos porque si no, no vamos a llegar. Bueno, ya entendido la crítica que me hacen ustedes ahí, ¿no? Y la última les pregunto, ¿qué pondrían ahí? Poquito. Entonces, 3 renglones, falta uno. Sí. ¿Qué pondrían? Hoy se habla de cartera. La desindustrialización, primero, la concentración de la industria, la desindustrialización por una parte, y la concentración... Bueno, vos pondrías eso. A ver, también la identificación del concepto individualista que se da a la sociedad. El individualismo en la sociedad, ¿por qué? Solo yo. Yo hablé sobre un poco también sobre el tema de cuando empieza la globalización de cómo se mueve con la idiosincrasia de la gente y cómo se va absorbiendo la gente. La gente se va convirtiendo en mercancía. ¿Cómo? ¿Qué escribirías? Y ahora no puedo escribir. Bueno, ¿qué escribirías ahora? No, sí, más o menos algo sobre lo que acabo de decir. Individualismo va. Sí, todos es macho, no importa qué escribieron. Es una forma de definir el periodo de globalización que se nos... Bueno, una forma de definir el actual periodo capitalismo, si dice eso, va. ¿Qué consideraría la polarización social? Bueno, polarización social y el darwinismo social. lo que se llama el darwinismo social, ser más fuerte con el más débil. En una sociedad que se polariza, cada vez más rico, cada vez más pobre. Está bien. Bueno, sí. Yo mencioné, además del darwinismo social, la distorsión de la economía real producto de la prevalencia de las actividades financieras. Bueno, no sé si es distorsión o es la tónica del proceso de acumulación propio de esa época, que pasa más por el capital financiero que por la inversión, por ejemplo, en industria. Bueno, vamos rapidito. Ahí era más, ahí no me van a decir que no había problema de espacio, porque mi enojo fue. Bueno, había que comenzar. ¿Sí? Bueno, seguimos. Eso es un enemigo. Seguimos.
y una, no vamos, acá no estamos para revisar, sino para ver. Bueno, y ahora vinieron unas fotitos, ¿no? Miren qué fotos. Ahí está clarito, ¿no? A los compañeros de la categoría A, estoy argentina, ustedes dicen que no es de Argentina. Argentina estaba incluida en un ítem en todas las películas. No sé si no se dieron cuenta de eso. Bueno, esas fotos nos llevaban a rememorar este acontecimiento, ¿no es cierto? Bueno, los actores sociales que aparecen. Bueno, ahí sí ya era un poco más de a ver cuántas renglones, porque ya me voy a poner a la defensiva. Parece que son pocos. Parecería que son pocos. Porque ahí hay que establecer relación. Una consulta. Por lo menos uno o dos. Las asambleas barriales son consideradas como una parte más de los actores. No. ¿De qué? Las asambleas barriales son un actor más. Un nuevo movimiento. Lo cual, claro, lo cual no quiere decir que no haya problemas relaciones con el medio ambiente, pero no es lo mismo. Son vecinos que se autoconvocan y, bueno, formas de pensar. Se pensó como una recuperación de la política en ese momento, porque era la gente que empezaba a preocuparse por lo público, no solamente por el nivel privado. ¿Sí? Fueron fuertes. Un actor, una organización de la clase, un tipo de clase media más. Se pudo organizar para... Claro, aunque acá básicamente qué clase social estaba general en las asambleas barriales. Claro, de la clase media. Sobre todo, bueno, una clase media con un cierto nivel intelectual, lo cual no quiere decir que no haya habido otros. Bueno, y seguimos y terminamos. Y ahí se le premia una serie de preguntas, los actores, los actores, las nuevas formas de organización, las acciones colectivas. O sea, arriba uno podía enunciar los actores, o por clase, también, clase media, clase desocupados, los actores era. Y la otra era las formas de organización y las acciones. No es lo mismo. La forma de organización, la asamblea es una forma de organización. Ahora, las acciones colectivas pueden ser más una palabra que caracterice la acción. Los cortes de ruta. Eso es una acción que viene de una forma de organización que es el movimiento piquetero. Es una acción típica, una acción colectiva típica del movimiento piquetero, que después otros sectores de la sociedad van a tomar dentro de su repertorio de acción de protesta. Porque el corte después va a pasar a otras clases sociales y a otros actores. Pero en principio los cortes de ruta nacen del movimiento piquetero, como una acción típicamente de ese movimiento. Bueno, seguimos. Y ahí terminó. ¿Quieren que veamos muy rápido la una? Después nos vamos a ver. Y ya no, ustedes tienen que hacer algo más. ¿Quieren que la veamos la una? Así lo de la vez, Bueno, no, yo tengo una consulta. Si vamos a tener la posibilidad de acceder a la evaluación. ¿A la respuesta de ustedes? Sí. No. ¿Por qué? No, porque nosotros terminamos a la noche de hacer eso. Y además, bueno, no sé, lo vamos a consultar con el equipo. Sería bueno tener una evaluación. Los exámenes en blanco, que sería... ¿Cómo? Los exámenes Sí, en blanco. los exámenes los vamos a colgar en la página. Y les quiero decir una cosa. A ver, se las voy a decir ahora, de una. A mí me parecería que sería introducir un elemento cognitivo si cada uno se sienta con cosas que nosotros hacemos los profesores en el aula. Le devolvemos las pruebas, se las llevan a la casa o las miran ahí. Nosotros, por ejemplo, los exámenes finales, los alumnos que rinden en nuestra materia, que primero hay que regularizar con parciales, con trabajos prácticos, que rinden el final, nosotros se los damos, pero eso queda archivado en la facultad. Ahora, no es lo mismo. Es igual en cuanto que un examen es una forma también de aprender, ¿cierto? Y poder mirar lo que me anotó el profesor y poder hablar con él es lo ideal. Pero ¿saben qué pasa, chicos? No todos tenemos
acerca de eso. Yo te parece bien. Y mirá vos cómo lo especifica, ves que es lo mismo. Y acá estamos en una competencia. Y la mirada, tengo que decirlo así, es la del jurado de colegio. Para algo de un jurado son 4 personas, no es una. ¿Entienden? Ahora les voy a dar la segunda parte de la respuesta. En otros años les hemos mostrado todo lo que en el manual está que les puede ser útil para armar cada respuesta. No quiere decir que debían poner todo eso, sino todos los elementos que están en el manual que les pueden haber sido útil. Eso nosotros le llamamos la grilla de corrección. El jurado trabaja todo con esa grilla. Y por eso se ponen de acuerdo. Este elemento está en la respuesta, este elemento está. Tantos puntos vale, está. Es lo que, como decía Vanessa, nos ayuda a aunar criterios para la corrección. Esas grillas, perdón, tienen 4 o 5 renglones también. Claro, esas ahí grillas que armamos de bases y grillas. Vamos a pasar a la prueba 1, la prueba de la categoría A. Es la prueba. Bueno, ya lo vemos enseguida, pero les quiero decir no es la grilla. Que lo vamos a colgar. Y ya lo hemos colgado. Y les hemos pedido a sus profesores, sobre todo en la instancia colegial, que ellos tienen las pruebas de ustedes, las tienen ellos, que con lo que nosotros colgamos en la página web, hagan un proceso de enseñanza-aprendizaje continuado a partir de las pruebas de la respuesta a las pruebas. Ahí sí se puede. Yo tengo 5 chicos con los cuales, ¿y por qué contestaste esto? Y a ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro elemento podría haber sido más importante? Pero acá no lo podemos hacer, chicos. Acá yo le estoy pidiendo un acto de confianza, que hay un jurado, somos todos profesionales, que más que menos con muchos años de ejercicio de la docencia, aún no quiere decir eso que tengamos exactamente el mismo criterio, pero sí nosotros trabajamos antes para armar esos criterios comunes. Entonces, les digo porque evaluar es muy difícil. Y no siempre, frente a la misma, nos pasa con los parciales de los alumnos. Nosotros somos 3 en la mesa examinadora. Y siempre, cuando hay un trabajo, lo vamos votando. Y esto a uno le pareció muy insuficiente o que había un error garrafal y el otro profesor dice, pero este aspecto lo completa, ¿entienden? Y se van como armando acuerdos y a partir de esos acuerdos se evalúa. Pero no se puede hacer en la instancia nacional de la República. ¿Comprenden? Y por ahí ustedes no van a comprender correcciones y otras no las van a comprender. A mí personalmente me parece que introducir un elemento disruptor y que les tengo que pedir a ustedes un acto de confianza con respecto a al profesionalismo, y nosotros no conocemos personalmente a nadie. O sea, favoritismo no va a haber de ninguna especie, va a haber solamente el criterio del jurado. Pero sí nos comprometemos a colgar las pruebas y las grillas. Las grillas, reitero, no es lo que debieron contestar, sino los diferentes elementos que están en el manual y podrían haber servido para esa respuesta. Se lo tengo que decir 3 veces a esto, porque alguien va a decir, mirá, todo esto había que poner, no. Y más todavía van a venir y me van a pelear con razón el profesorado. En 3 renglones yo no podía escribir todo esto, no es eso. Sí. Otra cosa que quería preguntar también es por qué no habían puesto los resultados, o sea, el puntaje de las pruebas. Porque es una política de la Olimpiada de Historia publicar solo los ganadores. Porque nosotros consideramos, pueden coincidir o no ustedes y los profesores, que darle al alumno, pasa con los universitarios también, hay alumnos que miran la nota y todo lo que escribimos, dedicando horas de nuestra vida, al costado, confuso, vea, debió haber tratado tal cosa, pudo haber mencionado esto, aquí esto no está, todo eso, gracias, ¡tac! Y se va. Sea un 1, un 2, un 8. Entonces la nota cierra la posibilidad de reflexión sobre la evaluación. Le interesa la nota. Y no me van a decir que este no es un fenómeno recurrente. Y nosotros por ahora, salvo que haya una discusión académica también, en donde se fundamente, que debería ser de otra manera, nosotros no publicamos notas, ni damos las notas. Porque consideramos que en todo caso el profesor tutor debe seguir trabajando con ustedes
a partir de las evaluaciones. Por eso le ponemos en el blog y también en la página web sobre todo, profesor, dedique una clase o dos a trabajar esto con sus alumnos, como forma de continuidad de la experiencia de enseñanza y aprendizaje en la unidad de historia. Sí. Una pregunta que quería hacer es, ¿cómo eligen al ganador? Si es por puntaje, por ejemplo, claro. sacó 9.35, nosotros tenemos asignado, cada ítem tiene asignado un puntaje, lo cual también es un problema. Si es más estructural que esta tenía que ser, vale 50 centésimos, Sí. esto podría ser y que sea más subjetivo. El jurado le asigna, dentro de esos 50, le asigna 10, 20, nada, los 50. ¿Está? Porque tenemos que tener, si no es imposible, ¿sí? Tengo dos preguntas para dedicar a los ganadores, que suman todos los puntajes que tuvieron los primeros tres. No. Se varía esto. Y la segunda pregunta es si cuando la premiación no es solamente a los ganadores, digamos que sería el podio, y después, digamos, con el hecho solo de nombrar al resto no de que quedaron, o se queda en el podio. No entiendo. O sea, Si se nombra el orden del resto de los premiados. No, menos que menos. A mí no me gustaría figurar penúltimo. Ni siquiera penúltimo. Desde allá con el micrófono. Ahí apareció Nelly, la antipenúltima. Perdónenme, a mí no me gustaría. No gané, bueno, no gané. ¿Sí? Acá no tengo la posibilidad de con mi profesor de ver la prueba, de ver si me equivoqué, me faltó. Pero, ¿verdad? Que la cola de ver, ¿no? La verdad que no me parece que eso sea un criterio. Que lo hagan, miren, con los corredores de auto, con los nadadores, pero con nosotros no. No, yo la decía en realidad no tanto porque, o sea, por salir penúltimo, o sea, sino porque por ahí, o sea, te quedabas, digamos, hay 3 chicos que van a ganar. Hay 3 chicos que van a ganar, Sí, somos 44, o sea, que hay 41 chicos que vamos a quedar, o sea, que queden o que quedarían. Claro, pero vos entendés lo que yo te digo. Sí. Porque vos podés estar cuarto y decís, ay, bueno, ¿qué vas a hacer? Eran 3 más. ¿Vos entendés lo que Sí. O sea, solamente nombran al ganador. Bueno, quieren que veamos la titular, así que nos vamos al comedor, pero igual eso no quiere decir que nos puedan seguir preguntando, preguntando, comiendo. Siempre hay que pedir, ¿vieron? Porque nos pide y nos plantea. Sí. Y dado que es una competencia, una corrección, se tiende a comparar pruebas, o sea, no es una corrección individual, ¿no? Es del jurado, sí, a veces sí. A veces, sobre todo en los casos más difíciles, en cuanto a que están, digamos, hay un puntaje similar, todo el jurado revisa todo. ¿Sí? Antes de comenzar con la corrección, mi pregunta es por qué omitieron, de cierta manera, en las pruebas ciertos aspectos. Por ejemplo, en la categoría A omitieron los que hacen los mercados nacionales, los enclaves, que si quieren o no... Pero lo habíamos preguntado, sí. No, en la segunda parte, por lo menos aquí de mi provincia, no preguntaron bien qué es los mercados nacionales, ni tampoco los enclaves, y otros aspectos. Pero le preguntamos para la economía latinoamericana. No, por lo menos de lo que yo recuerdo no preguntaron. Pero o sea, de la respuesta más general que puedo dar es que no podemos preguntar sobre todo. Sí. Y que esto es una decisión responsable, meditada y discutir en equipo acerca de cómo hacemos la prueba. Que no quiere decir que sea la mejor prueba posible. Pero quiero que ustedes tengan claro que esto es una decisión profesional de un grupo de docentes que elabora en conjunto las pruebas. Y que les lleva mucho tiempo, que no es que se sientan un ratito y hacen ejercicio. ¿Sí? Entonces, siempre hay algo que nos preguntamos, porque no podemos poner todo. Bueno, vamos a ver la de la A para que lo de la B se enteren. Sí, a ver. Entonces, hay un texto en donde el estudiante escribe sobre el desarrollo del comienzo del ámbito del comisaría. Y es como que el profesor le marca algunas cosas sobre las cuales debe
profundizar. Bueno, no sé cómo le resultó ese ejercicio. Es otra forma de preguntar. Es lo mismo, es otra forma de preguntar. Sí, díganme. ¿No es lo mismo esto que hubo en la primera de la vez? No, esto es el comienzo de la revolución industrial. La segunda fase. La segunda fase Claro, de la la segunda revolución. fase, perdón. O sea, siglo XIX, esto no entra en la categoría B. Esta etapa no entra. Bueno, y ahí les va poniendo cada uno. Le volvemos a poner por la cuestión de... Sí, era segunda fase. Sería lo que llamamos la revolución industrial, la expansión. Bueno, ahí hay un señor que el intelectual de la época, además miren de quién era Yerno, que no sé qué le pasó con este texto, porque hasta hay algo que algunos dicen es una mala palabra. Era una palabra usada. Sí, ya sé, lo digo porque por ahí a ver, puede llamar la atención que diga justamente los culos negros, ¿no? Bueno, ¿a qué fenómeno hace referencia? ¿Pudieran identificar? Los de la B, ¿están leyendo? El gran problema de la producción capitalista es descubrir consumidores rápidos como galgos. Los capitalistas deben correr a las antípodas por los continentes explorados, pero los continentes explorados no son lo suficientemente vastos. Se necesitan regiones vírgenes. Los fabricantes de Europa sueñan noche y día con el África, con el ferrocarril de Sudán. Escuchan las historias maravillosas de esos valientes viajeros con la boca abierta. Cuántas maravillas desconocidas encierra el continente negro. Los campos están sembrados de dientes de elefante. Ríos de aceite de coco arrastran pepitas de oro. Millones de culos negros esperan las telas de algodón para aprender la decencia. Las botellas de aguardiente y las Biblias para conocer las virtudes de la civilización. No me digan que no hay un parrafito. Sí. Gracioso. ¿Pero a qué fenómeno hace referencia? Está clarísimo. Bueno, y a partir de ahí hay otra serie de preguntas. No sé cómo le resultó. Le faltó espacio. Bueno, puede que sea. Bueno, y ahí ya está insertada América Latina. Y Argentina. Para ese periodo, final del siglo XIX, con esa escena. Insertada, digo. Bueno, ese mapa, ¿qué tal? Sí, bueno, mejor. Pero ese enganchaba con otra cosa, ¿no sabían? Pusieron las referencias. A ver, vamos a la B. El periodo. Bueno, no sé, ¿qué tal ahí? Y el periodo da un portador. Sí, exacto, el periodo. Y la parte de la Argentina que está solamente sombreada. A ver, esto no importa. Yo dije que sobre las respuestas no vamos a hablar, pero esta, como dice es también interpretar el mapa, ¿no? La parte que. ¿Por qué está sombreada solo? Es la zona para que arriba. Sí, pero además porque esa es la parte que proporciona los bienes para el modelo. Era la parte muy productiva. Está. Bueno, ¿qué pasa? Que hay otra diferencia, pero no de lo que demanda el mercado mundial en la División Internacional del Trabajo. ¿En qué etapa, en qué año tendría que estar? Bueno, eso se le pregunta. Vamos a subirlo. No, a subir el mapa. Ahí les decía, un poquito más, Vanessa. Observar el mapa acerca de las introducciones a través de las cuales los países latinoamericanos se integraron al sistema capitalista. ¿Cuándo es que nos integramos? ¿Con qué modelo nos integramos? Con el modelo agroexportador que se publicamos. Mediados del siglo XIX y de ahí en adelante. Un poquito más mediados puede ser, pero por ahí estamos bien, sobre todo mediados, hasta la gran crisis del modelo que es la que se decae. Entonces a partir de eso se le debe cerrar. Son igual. A lo mejor vinieron del diario. Si vinieron del diario, me voy a. Bueno, vemos algo más rápido. Disculpen, pero tengo que atender.
Bueno, ahí vamos. Listo, gracias. Gracias. Chicos, ya tenemos que ir cerrando con el proveedor hasta las 3. Así que venimos todos atrasados. Bueno, bueno, seguimos, miramos rápido y... Meli, ¿eh? Sí. Bueno, ¿quieren algo más? Perdón, exacto. Le costó. Porque no le dieron suficiente atención al ámbito rural. A mí solamente me costó la parte de los Vanessa, acá no está el tema de la ficha esta que hablan ustedes, no me acuerdo bien el nombre, donde tienen las partes del libro que hablan sobre eso. Donde nosotros podríamos obtener la respuesta. La grilla. La grilla. Pero en el manual en el manual están los actores del campo. Están esos actores. ¿Sí? No les pedimos que rellenen todos los cuadrados. Pero era darle importancia al ámbito rural también. para mí mencionaba bien. ¿Cómo? No mencionaba bien. A ver, háblense a uno. Sí. No mencionaba bien esa huelga, como dice ahí, decir, por ejemplo, el grito del corte que mencionaba. Sí. Mencionaba 1 o 2 y después no mencionaba. Bueno, después cuando vean la prueba y al lista que tengan en la página me cuentan. Porque está hecho con lo que hay en la mano. Digo porque ya me dijeron que si no vamos, no nos van a comer.